Hola a todos y bienvenidos a Matemáticas Cercanas. Vamos a seguir con los vídeos de operaciones con polinomios y en concreto en este vamos a ver la división de un polinomio entre un monomio. ¿Cómo se divide un polinomio entre un monomio? Bueno, pues para dividir un polinomio entre un monomio lo que hay que hacer es dividir cada término del polinomio entre el monomio. Por ejemplo, vamos a verlo con este ejemplo de aquí. Tenemos que dividir este polinomio, que tiene una serie de términos, son esos tres que están ahí señalados, entre el monomio que aparece a la derecha. Entonces, como os comentaba, tenemos que ir dividiendo cada uno de sus términos entre ese monomio. Es decir, tenemos que dividir 8x elevado a 4 entre 2x al cuadrado. Fijaros en que es una división de dos monomios. Ya lo vimos en un vídeo, cómo se dividían dos monomios. Tenemos que dividir por un lado la parte de los coeficientes, es decir, sería 8 entre 2, que eso nos da de resultado 4. Y luego, por otro lado, tenemos que dividir las partes literales. En este caso sería x elevado a 4 entre x al cuadrado. Esto ya sabéis que se trata de una división de potencias que tienen la misma base, luego tenemos que poner la misma base y restar los exponentes. Si restamos los exponentes, 4 menos 2 nos daría 2, entonces nos quedaría x al cuadrado. Bueno, pues esto que hemos hecho con el primer monomio del polinomio hay que hacerlo con el siguiente término que tiene. Sería menos 6x al cubo, hay que dividirlo también entre el monomio, 2x al cuadrado. Y hacemos lo mismo, dividimos primero los coeficientes. Menos 6 entre 2 es menos 3. Y ahora dividimos las partes literales. X al cubo entre x al cuadrado, restamos exponentes y nos queda x elevado a 1, que como el 1 como exponente no se pone, ponemos directamente x. Y ahora ya el último término o monomio del polinomio sería 3x al cuadrado y lo tenemos que dividir también entre 2x al cuadrado. Bueno, dividimos los coeficientes, sería más 3 entre 2. Como no es una división exacta, lo ponemos en forma de fracción, más 3 partido por 2. Y ahora dividimos las partes literales, x al cuadrado entre x al cuadrado. Bueno, pues tenemos que restar exponentes, 2 menos 2 es 0, nos quedaría x elevado a 0. Pero ya sabéis que cualquier potencia que tenga de exponente 0, siempre que no sea la base 0, ¿vale?, da como resultado 1, es decir, x elevado a 0 es 1. Luego multiplicar por 1 sería como no hacer nada, si es que directamente podemos quitar esa parte literal y dejar solamente 3 medios. Y ya tendríamos hecha la división del polinomio entre el monomio. Bueno, pues vamos a hacer ahora algún ejemplo más, ¿vale? Para que veáis que es bastante sencillo. Tenemos que empezar dividiendo el primer término del polinomio entre el monomio, es decir, 6x elevado a 8 entre 3x elevado a 3. Bien, empezamos dividiendo los coeficientes. 6 entre 3 es 2. Y ahora las partes literales. X elevado a 8 entre x elevado a 3, restamos exponentes. 8 menos 3 es 5 y nos queda x elevado a 5. Y ahora tenemos que dividir el otro término de ese polinomio, que es más 12x elevado a 5, entre el monomio 3x elevado a 3. Dividimos los coeficientes. Más 12 entre 3 es más 4. Y ahora dividimos las partes literales. X elevado a 5 entre x elevado a 3, si restamos exponentes, 5 menos 3 es 2, nos queda x al cuadrado. Y ya tendríamos hecha la división. Vemos otro ejemplo más. Bien, tenemos que empezar dividiendo el primero de los términos del polinomio entre el monomio. Dividimos coeficientes, 10 entre 5, 2. Y ahora dividimos las partes literales, x elevado a 4 entre x. Ya sabéis que el exponente que tiene x es 1, luego al restar exponentes nos queda x al cubo. Vamos con el siguiente término, sería más 25x al cubo y hay que dividirlo entre 5x. Dividimos primero los coeficientes. Más 25 entre 5 es más 5. Y ahora dividimos las partes literales. X al cubo entre x, 3 menos 1 es 2, nos queda x al cuadrado. Y ya por último, el tercer término, menos 15x al cuadrado, lo dividimos otra vez entre el monomio 5x. Dividimos los coeficientes. Menos 15 entre 5 es menos 3, ¿vale? Hay que hacer regla de signos, menos entre más es menos. Y ahora dividimos las partes literales. X al cuadrado entre x sería resta de exponentes, 2 menos 1 es 1, nos queda x. Porque ya hemos dicho antes que cuando nos da el exponente 1 no se pone. Y ya un último ejemplo, bueno, pues tenemos que dividir este polinomio entre ese monomio que aparece. Cogemos el primero de los términos y lo dividimos entre el monomio. Empezamos dividiendo los coeficientes. Menos 36
entre menos 12, eso es 3. ¿Vale? Hacemos regla de signos, menos entre menos es más, y 36 entre 12, 3. Y ahora dividimos las partes literales. X elevado a 12 entre x elevado a 4, ya sabéis, tenemos que poner la misma base que es x y restar los exponentes. 12 menos 4 es 8 y nos queda x elevado a 8. El siguiente término, más 24x elevado a 8, lo tenemos que dividir otra vez entre el monomio menos 12x elevado a 4. Bueno, pues dividimos primero los coeficientes, más 24 entre menos 12, eso es menos 2, y ahora las partes literales. X elevado a 8 entre x elevado a 4, al restar exponentes nos queda x elevado a 4. Y ya por último, tenemos que dividir el tercer término de ese polinomio, menos 48x elevado a 4, entre el monomio. Dividimos coeficientes, menos 48 entre menos 12, menos entre menos es más, 48 entre 12 es 4. Entonces ponemos más 4. Y ahora dividimos las partes literales. X elevado a 4 entre x elevado a 4. Ya sabéis, hay que restar exponentes, 4 menos 4 es 0, nos queda x elevado a 0. Y como ya habíamos comentado, como x elevado a 0 es igual a 1, multiplicar 4 por 1 es dejarlo como está, así es que directamente podemos quitar la parte literal. Y ya tendríamos terminada la división del polinomio entre el monomio. Bueno, pues ya hemos visto cómo se hace la división de un polinomio entre un monomio. Ya sabéis que tenéis muchos más vídeos en el canal sobre operaciones con polinomios y otras cosas que os pueden ser útiles, así es que os invito a suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún y por supuesto a dejar vuestro me gusta y compartir el vídeo. Podéis dejar vuestros comentarios con dudas o lo que queráis y ya sabéis, os espero en el próximo vídeo para seguir aprendiendo. Un abrazo muy grande.